Bienvenidos al podcast de David of Spanish. ¡Vamos al lío! Hola Jessie, muy buenas. Hola David, ¿qué hay? Pues muy bien, aquí preparado para este nuevo episodio. ¿Y tú? ¿Estás preparada? Sí, deseando de escuchar el nuevo chiste de la semana. Bueno, pues sin más dilación, aquí tienes el nuevo chiste. Adelante. ¿Cuál es el colmo de Aladín? Tener mal genio. Creo que este chiste vas a tener que explicarlo bastante bien porque colmo es una palabra que no utilizamos en el día a día. Cuando más solemos utilizar esta palabra, el colmo es en chistes. Pues sí, solo lo utilizamos para chistes y no estoy 100% seguro si en inglés también la utilizan para chistes, pero según nuestro gran amigo, el ChatGPT, la inteligencia artificial, en inglés sería algo así como What is the ultimate irony? What is the ultimate irony for whatever? En este caso, de Aladdin. Y el chiste juega, claro, con un doble sentido, porque en español genio tiene dos significados. Por un lado, es el genio mágico que tiene Aladín, este personaje que aparece en su lámpara y que concede deseos. Y por otro lado, tener mal genio es una expresión española muy utilizada, la verdad, que significa ser una persona con mal humor o que se enfada con facilidad. Un ejemplo podría ser: yo suelo tener mal genio, pero solo es un ejemplo, no quiere decir que sea verdad. Bueno, como decimos en España, los granaínos tienen mala folla, es decir, tienen mal genio. Sí, pero yo creo que eso es solo un dicho. Los granaínos somos súper adorables y amables. Bueno, eso que me lo digan a mí, que convivo cada día con una granaína. Bueno, pues sí, entonces por un lado tenemos genio, el espíritu mágico de la lámpara, el espíritu mágico de Aladín, y por otro lado como el carácter de una persona. ¿Crees que así se podrá entender? Sí, lo ha explicado muy bien. Esperemos, así que lo cuento de nuevo. ¿Cuál es el colmo de Aladín? Tener mal genio. Bueno, Jessie, si te parece, vamos a pasar al tema de la semana. Vamos a hablar sobre palabras curiosas, palabras divertidas que nos gustan, cómo suenan en español. Es decir, podríamos decir que son nuestras palabras favoritas. Sí, realmente estas palabras solo se utilizan en un ambiente informal, ¿no? Son palabras que no se dicen de manera profesional. Claro, se utilizan en un ambiente coloquial. Exacto, cuando estás hablando con amigos, por ejemplo. Así que bueno, yo he elegido dos palabras, pero voy a dejar que empieces tú por tu primera palabra favorita. ¿Vale? Y además es muy interesante porque al final estas palabras son muy útiles, son muy divertidas y son las que usamos realmente en nuestro día a día. Entonces, Exacto. Creo que pueden ser muy divertidas. Mi primera palabra es aguafiestas. Muy buena lección. Aguafiestas se escribe todo junto. Tenemos la palabra agua y la palabra fiestas. ¿Crees que nuestros estudiantes podrán imaginar qué significa? Creo que es bastante difícil. Vale, pues tenemos aguafiestas y cortarrollos, que son dos sinónimos. Y creo que las dos son muy divertidas. Y se utilizan para describir a alguien que interrumpe o que detiene el ambiente festivo. No sé, creo que tú eres mejor que yo para los ejemplos. ¿Se te ocurre algún ejemplo donde podemos usar esta palabra? Pues a ver, por ejemplo, se me ocurre cuando en una pandilla de amigos, una pandilla es cuando hay un grupo de amigos se juntan y todos quieren hacer a lo mejor alguna travesura como saltarse una clase del instituto. Pero claro, siempre hay uno que es más responsable que los demás y dice: no, yo no voy a saltarme esta clase porque es interesante y tenemos que ir. Entonces los amigos en este caso le dirían: ¡buah, tío, eres un aguafiestas! O eres un cortarrollos. Exacto, creo que es muy buen ejemplo. Le dirían: no seas aguafiesta y vente con nosotros. Exacto. O no seas cortarrollos. Sí, buen ejemplo. Y ya que lo has dicho, saltarse una clase, que
Jessie lo ha hecho mucho y esto lo va a escuchar su madre. No, Eso no es verdad. eso no es verdad, pero... Yo siempre he sido muy buena estudiante. Jessie, creo que lo que es saltarse una clase se utiliza en cada zona, se utiliza una expresión diferente. ¿Cómo decís en Lanjarón o en Granada saltarse una clase? Pues se puede decir de diferentes maneras. Por ejemplo, en Jerez decimos hacer pellas. Ah, sí, eso es verdad que se suele escuchar. Y hay muchas otras, pero no me vienen ahora mismo a la cabeza. En mi pueblo, un pueblo de Granada, en Lanjarón, se dice picarse una clase. Es verdad, me lo has dicho varias veces, Sí. picarse una clase. Y nosotros decimos hacer pellas o simplemente faltar a clase, saltarse una clase. Sí, pero... Decimos normalmente. Bueno, Jessie, ¿nos cuentas tu primera palabra? Sí, bueno, mi primera palabra favorita es juernes. Juernes es una combinación entre jueves y viernes y aquí lo utilizamos cuando queremos describir esa sensación de que es jueves pero ya es casi viernes, entonces tienes como una actitud más relajada, estás más tranquilo porque se acerca el fin de semana, entonces es un día que a mí me encanta, de hecho me encantan los juernes y no tiene por qué ser el viernes festivo para que sea un juernes. Claro, no, creo que yo diría que las primeras veces que yo escuché esta palabra, porque es una palabra relativamente nueva, inventada por los jóvenes, la primera vez que yo la escuché, yo entendía que se utilizaba juernes cuando el viernes era festivo, entonces ese jueves se convertía un poco en un viernes, porque era el último día de trabajo. Pero ya hoy en día... Sí, yo la primera vez que escuché esta palabra fue cuando estudiaba la carrera y claro, en la carrera solo teníamos clase de lunes a jueves, entonces el viernes lo teníamos libre y el jueves después de clase solíamos salir y por la noche ir de fiesta, entonces claro, ahí tenía más sentido aún que estuviéramos todos los jueves de juernes, pero yo creo que se ha ido... Ahora sí, se ha ido popularizando y de hecho voy a poner yo un ejemplo esta vez porque los jueves, claro, nosotros durante la semana seguimos una dieta, intentamos comer saludable, pero Jessie algunos jueves por la tarde, cuando hemos terminado de trabajar, me dice, David, ¿y si tomamos un vinito o tomamos una tapita aquí en casa? Y le digo, Jessie, todavía es jueves. Y ella dice, no, ya es juernes. Exacto, a mí me encantan los juernes. Muy bien, pues voy con mi siguiente palabra, si te parece. Claro. Esta es muy divertida. Tiquismiquis. Muy buena palabra también. Vale, tiquismiquis es muy divertida, la utilizamos bastante también y la utilizamos cuando una persona es muy exigente, cuando una persona se fija en cuestiones o en detalles muy pequeños. A ver, por favor, ayúdame, dime que tienes un ejemplo porque me está costando encontrar uno. A ver, estoy pensando sobre la marcha, así que no sé qué puede salir de este ejemplo. Pues, a ver, podría decirte... Vale, quizás puedes decirme, David, mira, aquí, por ejemplo, en este podcast, David, en este momento dijiste esta palabra que realmente no utilizamos en español. Y... Uy, qué mal. No, puede tener sentido. Yo puedo decirte, aquí no has utilizado bien esta palabra porque realmente no la utilizamos. Que por cierto, esto es una realidad, que fue cuando dijimos que hobby se utiliza aquí en España y no hay una palabra que sustituya esta palabra, y sí que la hay, que es afición, ¿no? Afición, exacto. Afición es lo mismo que hobby, es verdad. ¿Qué aficiones tienes? Es lo mismo que qué hobbies tienes. Pero bueno, que nos vamos de tema. Vale, pero me das una idea perfecta para este ejemplo, que el día después de grabar, tú me dijiste, David, hemos dicho algo mal, hemos dicho que hobby no tiene una traducción al español y sí que la tiene. Y yo te dije, Jessie, no seas tiquismiquis, no pasa nada.
los estudiantes quieren escucharnos hablar español y esto es algo sencillo, no es un gran problema. Sí, totalmente, buen ejemplo. Vale, ¿tienes otra palabra? Sí, mi otra palabra es tardeo. Tardeo significa salir a tomar algo o disfrutar con tus amigos tomando una cerveza o unas copas. Aquí las copas son una mezcla de bebida entre un refresco y un poco de alcohol. Claro, como un gin tonic, un Roncola. roncola, que ¿cómo se dice? Cuba Libre, Cuba gin tonic, Libre. todo eso en España es copas. Entonces el tardeo es casi como salir de fiesta, pero salir de fiesta suele ser por la noche y un tardeo es pues como sobre después de comer hasta que se hace de noche. Sí, simplemente salir a tomar algo, tomar unas copas a una terraza o a un... Sí, que realmente cuando eres más joven sueles salir de fiesta, pero cuando vas haciéndote un poco más grande prefieres salir de tardeo para que el día siguiente puedas dormir bien y al día siguiente poder hacer cosas de casa o cualquier... Sí, no levantarte tan tarde. Exacto. Y bueno, a día de hoy tengo que confesar que yo disfruto más cuando hago un tardeo que cuando salgo de fiesta, porque también aprovechamos del buen tiempo que hace aquí en Granada y puedes estar tranquila o tranquilo en una terracita tomando algo mientras hablas con tus amigos. Con el solecito. A mí me encantan los tardeos. Incluso puedes estar con unos amigos y jugar a las cartas, a los dardos, al futbolín, y es mucho más divertido para mí que ir por la noche a una discoteca o algo así. Sí, es diferente porque al final cuando sales de fiesta por la noche suele ser más en una discoteca en la que pues muchas veces no puedes hablar con tus amigos porque la música está muy alta y al final pues te recoges o vuelves a casa ya casi por la mañana. Exacto. Bueno, Jessy, si te parece voy a añadir una última palabra, que es chapuza. Chapuza también es muy útil y es una palabra que usamos en español para decir que algo está mal hecho o que está hecho de manera rápida, sin mucho cuidado. ¿Verdad o no? Me vas a preguntar por un ejemplo, ¿verdad? Bueno, solo si lo tienes. La próxima vez tienes que avisarme para poder tener en mente algunos, pero bueno, sí, de chapuza se me ocurre porque es una palabra que realmente utilizamos bastante. Y podríamos decirlo, por ejemplo, se me ocurre que el otro día fui a visitar la oficina de mis compañeros de Málaga y acaban de cambiarse de oficina a una nueva. Entonces han tenido que adaptar el cuarto de baño para que, bueno, pueda caber una silla de ruedas, por ejemplo, para que esté adaptado a todas las personas. Y cuando fueron los albañiles a reformar el cuarto de baño, parece que lo que pasó fue que han hecho una chapuza, porque realmente la pared no está recta, está por un lado más gorda, por otra parte más fina, en fin, mis compañeros tienen un poco de cabreo porque lo que tienen es una chapuza. Claro, han hecho una chapuza, han hecho algo rápido y mal hecho. Por ejemplo, nosotros hoy las palabras sí las hemos preparado correctamente, pero los ejemplos han sido una chapuza. Sí. Bueno, Jessy, si te parece, te quería contar una cosa que creo que aún no te he contado. A ver, sorpréndeme. Vale, vamos a hablar un poco sobre algunas expresiones que utilizamos en español con países o nacionalidades extranjeras. Y en España usamos una que es hacer bomba de humo. Vale, aquí tú dirás, no hay ningún otro país. Ya, pero yo he explicado esta expresión. Hacer bomba de humo es cuando estás con amigos, por ejemplo en una fiesta, y te vas sin avisar. Sí, de repente desapareces y no vuelves a ver a este amigo o amiga. Claro, normalmente, por ejemplo, si tú estás con un grupo de amigos y ellos están pasándolo bien, pero tú tienes ganas de volver, pues no dices nada porque si les dices, si te despides, ellos van a insistir en que te quedes y tú a lo mejor estás cansado, tienes que trabajar al día siguiente
o simplemente no te apetece estar más tiempo allí. Que realmente lo correcto sería, por supuesto, avisar, aunque sea a uno de tus amigos o amigas, para que sepan que no te ha ocurrido nada malo, simplemente te has ido a casa. Pero es verdad que solemos hacerlo más de lo que deberíamos hacer bomba de humo. Bueno, pero cuando llegas a casa escribes un mensaje, chicos, ya estoy en casa. Y ¿sabes lo que ocurre? Que si tus amigos están un poco borrachos y tú les escribes un mensaje, ya estoy en casa, ellos piensan que tú les has dicho adiós. Eso es lo más gracioso. Vale, entonces yo le dije esto a una chica alemana, que en español decimos hacer bomba de humo. Y ella me dijo, en Alemania nosotros decimos, a ver, en español suena un poco raro, pero sería como hacer un polaco o despedirse como un polaco. Es decir, no despedirse. Ujú. Lo gracioso es que después yo conté esto a un polaco y le dije, oye, ¿sabes que en Alemania ellos dicen despedirse como un polaco? Y él me dijo, bueno, no pasa nada porque nosotros decimos despedirnos como un francés. ¿En serio? Sí, pero eso no es todo. Los franceses, tengo también un estudiante francés al que le conté la misma historia y él me dijo, pues nosotros decimos despedirse como un inglés. ¿En serio? Una cadena. Una cadena. Y claro, el problema es que no tengo ningún estudiante ahora mismo al que preguntarle, ninguno es de Reino Unido, pero tengo un estudiante de Irlanda. Y él me dijo, bueno, no sé si en Reino Unido utilizan otra expresión o otro país, pero en Irlanda y en Australia se dice hacer un irlandés. Son los únicos Que a ellos mismos, ¿no? sí, que ellos mismos reconocen que lo hacen. Es muy bueno y muy curioso. No sé cómo no me lo habías contado antes. Estaba esperando para contártelo en el podcast de hoy. Estabas esperando a que llegara este momento, ¿no? Pues sí, Pues me ha gustado mucho, es muy curioso, la verdad. pero es que después de esta historia un poco más divertida, te traigo una expresión muy utilizada, muy útil en España, que es me suena a chino. Realmente la utilizamos un montón aquí. Ujú. Se utiliza para indicar que algo es incomprensible para nosotros o muy difícil de entender. Además, en inglés se dice It's all Greek to me. Todo es griego para mí. Ah, mira, otro país. Sí, pero además encontré como un mapa de Europa prácticamente, en el que pone qué país o qué idioma utilizan en otros países. Por ejemplo, lo de que me suena a chino, que decimos en España, no es solo en España. Parece que también se usa en Portugal, se usa en Francia, se usa en Rusia incluso. Se utiliza en muchos países. Pero ¿sabes que hay algunos que dicen eso es español para mí? ¿O eso suena a español para mí? ¿Qué país utiliza esta expresión? Bueno, pues lo utilizan algunos países como Croacia o en Islandia, pero es que también en Alemania. Qué fuerte. Porque en Alemania, lo he escuchado alguna vez, aunque en este mapa no aparece, pero estoy casi seguro que en Alemania dicen Das kommt mir Spanish vor. Es como, eso es español para mí. Es cuando algo le parece muy raro, un idioma muy extraño. ¿Qué te parece? La verdad es que me parece súper curioso que nosotros pensamos que es aquí los únicos que decimos esta expresión de me suena a chino, pero realmente cada país tiene su propia expresión de esto, ¿no? Sí, de cómo decirlo. Y en Italia, por ejemplo, dicen, eso me suena a árabe. Fíjate. Pero claro, me gustaría... De hecho, tengo un estudiante de China. Debo de preguntarle cómo dicen en China esto. Sí, por favor, tienes que preguntarle, porque yo creo que lo más común es decir me suena a chino. Claro, en casi toda Europa se dice me suena chino porque para nosotros es muy diferente, un alfabeto totalmente diferente y una pronunciación totalmente diferente. Entonces, para un chino, no sé cuál será su, su expresión. Espero en el próximo podcast poder contarlo, aunque no estoy seguro, porque esta semana este estudiante está de vacaciones. Bueno, podemos esperar a la siguiente semana. Perfecto. Pero hablando de China, tengo otra expresión para ti, que se dice contar cuentos chinos.
que no tiene nada que ver con me suena a chino, realmente. Exacto. Lo único que es igual es el país al que nos referimos. Y contar cuentos chinos se utiliza cuando alguien te cuenta algo que es difícil de creer, es decir, cuando pone una excusa. Y no sé, el ejemplo más sencillo es en la escuela, en el colegio, cuando un niño o niña llega a clase sin los ejercicios hechos, sin la tarea, y le dice a la profesora, bueno, es que he tenido este problema, es que... Y la profesora puede decir, mira, no me cuentes cuentos chinos. Sí, realmente lo utilizamos cuando sabemos que eso que no acaba de decir la persona que sea es totalmente falso, ¿no? Sí. Es como un disparate, es algo que no tiene sentido. O es una mala excusa. Jessie, pasamos a la siguiente, que es hacerse el sueco. No sé si tú la has usado mucho, porque yo la he escuchado bastante. En Jerez por lo menos la utilizamos, pero no sé en Granada. Sí que la he escuchado alguna vez, pero no es una expresión que solamos utilizar a menudo. Vale, pero también es muy divertida. Hacerse el sueco es, vamos, básicamente hacerse el tonto. Cuando alguien se hace el tonto a propósito. ¿Se te ocurre aquí sobre la marcha algún ejemplo? A ver, pues podría decirte, por ejemplo, si sabes que un amigo arregla televisiones y preguntas, a ver, por favor, ¿quién arregla televisores? Que necesito que alguien me eche una mano. Que esta expresión la explicamos en el podcast de la semana pasada, ¿no? Sí. Y sabemos que uno de nuestros amigos arregla televisiones, pero él no se ofrece, no dice absolutamente nada. Él se hace el sueco para no tener que ayudarte a arreglar tu televisión. Exacto. Pero vamos, que aquí en Granada se utiliza más hacerse el tonto directamente. Claro. No te hagas el tonto. Exacto. No te hagas el sueco, también se puede decir. No te hagas el tonto. Que lo que acabamos de explicar. Lo que quería decir es que aunque le estemos diciendo en la expresión tonto, no tiene nada que ver con decirle tonto, sino que... Claro, no es un insulto, es simplemente Exacto. una expresión. Bueno, Jessie, y la última es de Guatemala a Guatepeor. Esa expresión me encanta. De hecho, de esta sí que tengo un buen ejemplo que me ha pasado esta semana. Vale. Guatemala es un país, ¿no? Pero claro, en España, mala es algo malo, es algo... Bueno, malo, creo que malo no tiene más que explicar. Sí, es el antónimo de bueno. Claro. Vale, así también metemos la palabra antónimo. Tenemos sinónimo, cuando algo es parecido, que también No, parecido no, es igual, ¿no? Cuando dos perdón. palabras significan lo mismo. Sí, que lo hemos utilizado antes con cortarrollos y aguafiestas, y antónimo es lo contrario, bueno y malo. Y entonces, claro, utilizamos como ese nombre que es Guatemala, que para nosotros es gracioso que acabe en mala, para decir de Guatemala, de algo malo, a Guatepeor, es decir, a algo aún peor. Claro, dejamos como el guate, que es lo que mantiene que las dos palabras empiecen igual, pero cambiamos el mala por peor. Y yo el ejemplo que tenía sobre esta expresión es que el otro día mi compañera de trabajo me contó que le habían llamado de una oferta de trabajo para un puesto en otra empresa. Y entonces estuvo entrevistándose con esta nueva empresa y las condiciones eran peores porque, bueno, tenía que echar más horas por las tardes, que nadie quiere trabajar por las tardes, el salario era un poco más bajo, entonces ella me dijo, no me voy a ir de Guatemala a Guatepeor. Claro, no me voy a ir de una mala situación a una aún peor. Claro. Muy bien. Y bueno, vamos a explicar rápidamente una palabra también que decimos que es fila india. Uh-huh. Se utiliza sobre todo mucho cuando eres pequeño y estás en la fila del colegio. Sí, o también estoy pensando que nosotros la utilizábamos en los hoteles. Chicos, poneros en fila india. Claro, casi siempre se lo sueles decir a los niños pequeños por tener un control, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos de excursión con niños pequeños. Sí, y dicen por ahí
porque siempre es un poco difícil conocer el origen de las expresiones o palabras, porque a veces hay diferentes opiniones, pero según yo he encontrado, esta expresión, no hemos explicado, fila india es uno detrás de otro. Sí, cuando se ponen una serie de personas, una delante de otra y así sucesivamente. Exacto, y viene o tiene su origen en la costumbre que tenían los indios de Norteamérica de caminar siempre en fila, de caminar siempre uno detrás de otro en lugar de uno al lado de otro. Entonces, por eso decimos a día de hoy, chicos, colocaros en fila india. Por ejemplo, es una buena manera de contar. Por ejemplo, tú eres profesor y o eres animador, como en nuestro caso, y tienes que contar si están todos los niños. Entonces les dices, poneros en fila india, y es muy fácil contar 1, 2, 3, etc. Sí. Sí. Bueno, y por último, vamos con la expresión de la semana, que es muy divertida, que es culo veo, culo quiero. Una expresión que también utilizamos mucho. Sí, de hecho yo te la utilizo mucho contigo. Te digo, Jessie, eres culito veo, culito quiero. Sí, no quería confesar esto delante de todas las personas que nos van a escuchar, pero bueno, tengo que decir que sí, que soy un poco deseosa. Vale, pero ¿qué significa? Porque no lo hemos explicado. Pues bueno, puede... Es cuando alguien es... ¿cómo se dice esta palabra? Antojoso, no se suele utilizar mucho, es más bien deseoso, ¿no? Cuando, por ejemplo, mi compañera se acaba de comprar unas zapatillas nuevas y yo digo, ¡oh! Yo también quiero esas zapatillas. Claro, y tu compañera te dice, ay Jessie, eres culo veo, culo quiero. Todo Exacto. Lo que ves en los demás lo quieres tú. Cuando te dan antojos, que no me salía la palabra. De hecho, en inglés también se utiliza monkey see, monkey do. Sí, pero aunque lo que acabas de decir de antojos se suele dar más con las comidas, ¿no? Cuando, por ejemplo, sí, tu compañera también está comiendo una magdalena y tú también quieres, entonces te ha dado antojo de magdalena, pero realmente para cosas materiales creo que no se utiliza tanto lo de antojo. Podríamos decir que... ¿Cómo podríamos decirlo? Que es que tienes ese capricho. Sí. Bueno, Jessie, vamos a terminar el podcast por hoy, que ya es suficiente. Me ha gustado mucho porque hemos hablado sobre muchas expresiones que utilizamos aquí en el día a día y es muy interesante porque al final es como puedes entender a un español. Claro, y además creo que han sido algunas muy divertidas y me encantaría conocer si en otros países tienen expresiones también con países. Sí, me parece muy curioso, así que pueden ponerlo en los comentarios si quieren. Exacto, y también el último podcast mi podcast de principiantes, hablé sobre palabras, no expresiones, porque es de temas más sencillos, palabras que usamos en español con países, como por ejemplo llave inglesa, montaña rusa. Así que aunque es un podcast muy sencillo, si os interesa y os parece un tema curioso, podéis escucharlo. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Si os apetece escribir cómo se dicen o qué expresiones con países tenéis en vuestro país, estaremos encantados de leerlas y reírnos. Y prometemos que para la próxima, porque todavía somos nuevos en esto de los podcasts y a veces hacemos pequeñas chapuzas, porque todavía no somos conscientes, prepararemos mejor los ejemplos. Bueno, Jessie, ¿nos despedimos? Sí, nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.